Eh, Saludos a todos. Saben que como es costumbre, luego de la oración, iniciamos la clase con una reflexión. En el día de hoy les traje la siguiente. Dice, no guardes nada para una ocasión especial. Vivir es una ocasión especial. Entonces, de acuerdo a la frase, ¿qué podemos comentar? Muy bien. Si pueden notar, la frase llama a que vivamos el momento y que aprovechemos la oportunidad. Si dejamos las cosas esperando un determinado momento, entonces estamos perdiendo el tiempo y como bien dice la frase, vivir es la ocasión especial y hay que aprovechar. Ahora bien, entrando de lleno ya con la clase, vamos a retroalimentar. ¿Qué recuerdan de la clase pasada? Que estuvo bastante interesante. Sí, en la clase pasada estuvimos tratando el calor. ¿Qué más? Temperatura, transferencia de calor, calorimetría. Excelente. O sea, estuvimos discutiendo temas de la termodinámica. Ahora bien, me gustaría saber, ¿qué aprendimos? ¿Cuál es la diferencia entre temperatura y calor? Pues bien, tengan siempre presente que el calor es la energía térmica que posee un cuerpo o la energía cinética que posee un cuerpo debido al movimiento de partículas que hay cuando se genera un trabajo. Ahora bien, temperatura, que estuvimos aclarando aquí, nosotros solemos confundirlo, pero la temperatura es la medida de ese calor. Aún estando una sustancia a una temperatura fría, posee algo de calor. ¿En qué se mide la temperatura? Correcto, en el termómetro, con el termómetro. ¿Y el calor? Con el calorímetro. Se mide en caloría. Muy bien. Hasta ahí estamos claros. Ahora bien, vamos a calor específico. Bueno, pues que alguien me ayude a leer. Calor específico, o que se representa por C, es la cantidad de calor que hay que transmitir a 1 kilogramo de una sustancia para que su temperatura aumente a 1 Kelvin. En palabras más sencillas, el calor específico es la cantidad de calor que hay que transmitirle a una sustancia para que pueda elevar su temperatura, para que haya un cambio. Ahora bien, calor, que se representa por la letra Q, es la cantidad de calor que necesita un cuerpo de masa. En el calor, que se representa por la letra Q, es la cantidad de calor que necesita un cuerpo de masa para cambiar de temperatura 1 a temperatura 2 y es proporcional a la masa del material y al cambio de temperatura que éste experimenta. Tenemos la fórmula, tenemos Q, que es calor añadido, es igual a calor específico, porque si no lo sabían, las sustancias tienen diferentes calores específicos. Masa, delta T, que recuerden, cuando hablamos de delta T estamos hablando de variaciones, en este caso variaciones de temperatura, que implica que hay una diferencia o resta de varias temperaturas. Antes de pasar al siguiente ejercicio, vamos a simplificar el calor específico para que entendamos mucho mejor el concepto. Vamos a tener estos materiales. Tenemos un vaso plástico con agua, no se puede añadir hasta el borde, y tenemos fósforo. Entonces voy a proceder a hacer lo siguiente. ¿Qué ustedes creen que pasará con este experimento demostrativo? ¿Qué ustedes creen? Díganme la verdad. Vamos a ver. Observen bien.
Bien, observen. Es interesante ver este tipo de experimento porque si pueden observar, para que haya fuego debe de haber oxígeno y combustible. Sin embargo, cuando el fuego se acerca al agua, se apaga. ¿Qué quiere decir esto? Que el agua está absorbiendo dicho calor y se apaga porque el agua contiene un calor específico bastante alto, es decir, que requiere de mayor calor para poder ejecutarse un cambio de estado. Pues bien, luego de terminada la demostración experimental, ahora quiero que observen la siguiente tabla. Calor específico de algunas sustancias. Como pueden observar y como les estaba explicando anteriormente, cada sustancia tiene un calor específico o una cantidad en la que van a necesitar que se le transfiera para elevar una temperatura. Por ejemplo, tenemos el cobre, el hierro, el aluminio, la madera, vidrio, alcohol, mercurio, agua en estado líquido, hielo, vapor de agua. Entonces, tenemos las equivalencias en joules, kilogramos por Kelvin, y en caloría, en gramos por grados Celsius. Es decir, aquí ustedes tienen el calor específico, y recuerden que esto es calor o cantidad de calor. Recuerden que el calor se mide en calorías. Vamos ahora a hacer la parte del ejercicio. ¿Cuánta entrada de calor se necesita para elevar la temperatura de una barrica vacía de 20 kilogramos hecha de hierro desde 10 grados Celsius hasta 90 grados Celsius? ¿Y cuánta si la barrica está llena con 20 kilogramos de agua? Ahora bien, vamos a realizar el siguiente ejercicio. ¿Cuánta entrada de calor se necesita para elevar la temperatura de una barrica vacía de 20 kilogramos hecha de hierro desde 10 grados Celsius hasta 90 grados Celsius? ¿Y cuánta si la barrica está llena con 20 kilogramos de agua? Vamos a hacer la primera parte del ejercicio. Porque la primera parte, primero tenemos que iniciar con extraer los datos de nuestro enunciado. La pregunta es, ¿cuánta entrada de calor se necesita? Aquí me está pidiendo la cantidad de calor, o sea, no la tengo. Recuerden que se representa por Q. Esa no la tengo. Tengo que una barrica vacía de 20 kilogramos. Recuerden que cuando hablamos de kilogramos estamos hablando de masa. Y tenemos que está hecha de hierro. Es decir, que tiene un calor específico, el del hierro. Desde 10 grados Celsius hasta 90 grados Celsius. Son dos temperaturas. Como pueden ver, aquí tenemos los datos. Tenemos Q, que es la cantidad de calor que me está pidiendo, no la tengo. Masa es igual a 20 kilogramos. T1, o temperatura 1, 10 grados Celsius. Y T2, 90 grados Celsius. Y tenemos el calor específico del hierro, el cual es de 448 joules, kilogramos por Kelvin. Aquí tenemos nuestra solución. Lo único que tenemos que hacer en este caso es sustituir nuestra fórmula. Calor añadido o cantidad de calor es igual a calor específico por masa por delta T. Recuerden que cuando mencionamos a delta, estamos hablando de variación donde implica que hay una diferencia o una resta. En este caso, como pueden observar en el enunciado, tenemos dos temperaturas que en este caso tenemos que hacer esa variación o la diferencia para obtener una sola temperatura. Y si hacemos el cálculo hasta mentalmente, 90 grados Celsius menos 10 grados Celsius equivale a 80 grados Celsius.
Por lo tanto, entonces en nuestra solución tenemos que sustituimos el calor específico es 448 joules, kilogramos por Kelvin, por 20 kilogramos por 80 grados Celsius, que equivale a 716.800 calorías. Esa sería la primera parte del ejercicio, porque si se fijan nos está pidiendo también y cuántas si la barrica está con 20 kilogramos de agua. Es decir, iríamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos ahora mismo, pero cambiando el calor específico a el agua, porque la buscamos del hierro. Eso fue todo. Muchas gracias.